buenas queridos hermanos, bienvenidos a nuestra primera cápsula sobre la misa explicada. Y vamos a comenzar con los objetos litúrgicos. Y voy a dar inicio con un objeto que es muy relevante en la Santa Misa, es quizás el centro de los objetos litúrgicos de la celebración, el altar. Aquí pueden ver el altar que tenemos en esta capillita, un altar de madera muy sencillo. Este altar nos recuerda aquello que dice la Escritura. En el libro del Génesis, capítulo 8, verso 20, se dice que Noé construyó un altar al Señor y desde allí ofreció sacrificios con los animales puros. Y también se nos dice en el mismo libro del Génesis que Abraham también construyó un altar para sacrificar a su hijo Isaac. Pudiéramos decir que el que realmente ofrece a su hijo es el Padre Dios que nos da a Jesucristo. Pero en la Biblia entonces se nos dice en el Antiguo Testamento que el altar es un lugar donde se ofrecen sacrificios. Es el ara donde se entregan cosas a Dios. Luego, en el Nuevo Testamento, en muchos lugares, en las epístolas de Pablo, también en la carta de Pedro, por ejemplo, se dice que nosotros somos como piedras vivas, que somos parte de la edificación de Dios. Y en ese sentido, entonces, el altar no es solo el lugar del sacrificio, sino el lugar también de la consagración. Es decir, es un lugar en el que las cosas que están allí se hacen santas. El pan y el vino, que son materia, digamos, común y corriente, al estar sobre el altar y ser consagradas, se transforman, se hacen santas. O sea que es un lugar de sacrificio y es un lugar de consagración. También veremos que es un lugar, digamos, como una mesa, donde, como en el comedor de una casa donde se sientan a compartir, Cristo distribuye el pan, su propio cuerpo. Ese es un sentido muy importante del altar. También se nos enseña que la iglesia primitiva usaba altares como este, de maderita, muy sencillos, que los llevaba de un sitio para otro. Ya en el siglo IV, cuando cesaron las persecuciones y se hicieron edificios sagrados, el altar pasó a estar en un lugar fundamental de un templo, que como en el centro, rodeado en la parte posterior de una pared curva, que se llama el ábside de la iglesia. Y también sabemos que los primeros cristianos solían edificar los altares sobre los restos de los mártires. Es decir, porque el mártir es el que más se ha unido a Cristo en su muerte y resurrección, en su pasión, y por tanto es el lugar, digamos, por antonomasia para celebrar la Eucaristía. No se construía una iglesia que no estuviese sobre la tumba, sobre los restos de unos mártires, y también hoy en día los altares fijos se consagran colocando restos de mártires o de santos, reliquias allí, porque son el testimonio vivo de la presencia de Cristo. La Iglesia también nos ha enseñado que el altar para la vida, por ejemplo, de los sacerdotes y de los consagrados es fundamental. El Papa Juan XXIII en la encíclica Sacerdotisi Nostri Primordia dice que es fundamental pasar oración delante del Santísimo Sacramento del altar. Bueno, se refiere al sagrario, pero también al lugar donde se consagra. El padre Pío de Pietrelcina decía que hay 3 lugares fundamentales en la vida de un sacerdote: el confesionario, el reclinatorio y el altar. La misa celebrada santamente por un sacerdote, pues también tiene efectos, aunque cualquier misa los tiene, pero santamente unos efectos especiales en la iglesia, por decir así. El magisterio de la iglesia también nos enseña el valor del altar. El Papa Juan Pablo, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, nos enseña que el altar es el sitio donde se renueva el sacrificio de la redención. Sobre el altar, o sea, sobre el altar se hace presente el misterio de la cruz de Cristo, de su resurrección. Un misterio que es eterno, pero que siempre está presente cuando se celebra la misa. Y también el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que sobre el altar se renueva el sacrificio de la cruz. Está presente la cruz. Finalmente pudiéramos decir como San Ambrosio, que decía: el altar es Cristo. Por eso yo me voy a permitir hacerles una explicación. Ya que el altar es Cristo, cuando estamos en la iglesia, cuando vamos por una iglesia y veamos un altar, es muy conveniente tener un poco de urbanidad. Y cuando pasemos frente al altar, yo lo voy a hacer aquí, nosotros estamos llamados a hacer una pequeña reverencia frente al altar. Es decir, si yo paso frente al altar y voy caminando, lo natural es que incline mi cabeza y luego siga mi camino.
Hacer la reverencia frente al altar es un signo de reconocimiento de la presencia de Cristo en este lugar. Y por eso también nos ayuda a tener, digamos, esta claridad. Cuando también está el sagrario, entonces no hacemos solo la reverencia, sino también la llamada genuflexión. Doblamos la rodilla frente al Señor. Entonces nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.